la política nunca dejó de ser importante, pero en tiempos como el actual, en donde, vuelvo a lo mismo, en donde discutimos, parece ser que todo el mundo, a pesar de no haber estudiado política, entiende el gran dilema de la política, uno de los grandes dilemas, una de las grandes discusiones en la historia de las ideas políticas, ¿no? La libertad frente a la seguridad. Todos, todo el tiempo estamos discutiendo asuntos políticos, ¿no? Aunque no lo sepamos o aunque creamos que no nos interesa la política o que la política no tiene nada que ver con nosotros, pues todo el tiempo las ideas políticas van en nuestro entorno girando, ¿no? Y actualmente, pues en tiempos como este, en donde tenemos pandemia, en donde tenemos restricciones, en donde parece ser que nuestra libertad se ve cada vez más amenazada, pues yo creo que la discusión política debería ser algo que está súper presente en las personas, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, para mí, al ser profesor de personas jóvenes, pues mi interés o mi intento es que las personas jóvenes se den cuenta cómo la política influye en sus vidas particulares, en su individualidad, en su colectividad, y cómo es importante, cómo es necesario, pues politizarse, ¿no? Hablar de política, interesarse por política, leer sobre política, entenderse a sí mismo como un sujeto político, ¿no? Ujú. Sí. Como un sujeto social y no nada más como un sujeto particular, encerrado en sí mismo, en sus propias redes sociales, en sus propios intereses egoístas, ¿no? Sino, al contrario, politizarse, que es esto, pues salir y a discutir con los demás, ¿no? Y ver que eres parte de algo más grande que tú, ¿no? Y que cualquier decisión de un político del otro lado del mundo o cualquier evento político del otro lado del mundo puede influir en tu vida particular, ¿no? En tus intereses particulares, ¿no? Ujú. Como lo que está pasando hoy en día, que toda, todo esto es también ya parte de una politización, ¿no? De cómo la pandemia se va a llevar a cabo, ¿no? Cómo Uh-huh. las personas deben eh, protegerse, ¿no? Todo Sí. eso es también parte de la política, ¿no? Del Uh-huh. mundo. Y es interesante también cómo. O sea, porque yo le digo esto porque en California están llevando las mismas reglas que aquí. O sea, de usar cubrebocas, en lugares cuando vas a un restaurante, pues traes tu cubreboca y cosas así. Uh-huh. Entonces ya eso, como dices tú, cualquier decisión del mundo o de algún político en el mundo, pues afecta, ¿no? Uh-huh. Ya. Antes no era así. Antes, bueno, yo cuando era pequeño, o sí, siempre ha sido así. ¿Desde cuándo fue Sí, esto? es interesante. Yo Sí, creo desde la antigua Tenochtitlan, ¿no? pues Desde ese entonces ya estaba todo politizado, ¿no? llámalo, Uno no sabe, pero... llámalo globalización o como quieras llamarlo, ¿no? Pero las decisiones que hoy un político poderoso toma del otro lado del mundo, pues pueden influir gravemente. Te pongo el ejemplo de China, ¿no? Que es el ejemplo más recurrente actualmente, ¿no? Una decisión económica, una decisión sobre tarifas, una decisión sobre impuestos que tome el gobierno chino, pues influye directamente en Latinoamérica. El caso estadounidense, por ejemplo, cuando Donald Trump era presidente, ¿no? Ujú. Recordarás cómo las decisiones que toma el gobierno estadounidense, por ejemplo, en cuestión de aranceles, de impuestos, pues nos afecta terriblemente a los mexicanos y a los latinoamericanos en general, ¿no? Es decir, Sí. como una decisión tomada por un tipo en Washington, D.C., pues puede afectar la vida y la economía y el bolsillo de una persona que vive en Bolivia, en La Paz, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Pero antes no estábamos tan conectados, No, siento yo. no, Antes no, no. sí como, bueno, también el mundo se ha ido muy rápido. Se ha hecho más pequeño, ¿no? Se ha hecho más Ajá. interconectado con Y ha los, cambiado mucho, o con sea, los, con los pros y los contras, ¿eh? ajá, sí, porque China hace 20 años no era tan poderoso Ajá. como Como ahora hoy, lo es, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nadie lo pensaba que, como dices tú, un arancel con productos de China iba a afectar tanto la economía, ¿no? Ujú. O un descubrimiento tecnológico, por ejemplo, ¿no? Ujú. Una declaración de guerra, por ejemplo, ¿no? Sí, eso también ha cambiado Sí, mucho, ¿no? sí, ciertamente no me imagino que em, la guerra de los 30 años, por ejemplo, en Europa no haya afectado de una forma significativa a los habitantes del continente americano en aquellos años, ¿no? No obstante, hoy, para bien y para mal, pues somos un mundo interconectado, ¿no? Para bien también, ¿no? Porque Ujú. podemos beneficiarnos de los descubrimientos tecnológicos, de los avances tecnológicos, ¿no? Nos enteramos de lo que pasa al otro lado del mundo, ¿no? De forma rapidísima, interactuamos, ¿no?
¿Eso tú crees que sea bueno? Estar conectados ya tan rápido entre todo el mundo. Que de pronto pasa algo hace 20 minutos Sí, sí, y sí. ya todo el mundo lo sabe. No es como muy... Me recordó mucho cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Nosotros estábamos en la preparatoria y, y nos enteramos por la televisión. Sí, No teníamos, quizás un par de personas en el salón, los más pudientes en el aspecto económico tenían celular, los demás no teníamos, ¿no? Y los celulares pues no tenían acceso a internet, rara vez encontrabas internet, ¿no? Y nos enteramos por la televisión. sí, todas las canales, ¿no? Sí, y todo lo que sabíamos de lo que había pasado el 11 de septiembre era por lo que decía Televisa, ¿no? O por lo que decía TV Azteca, ¿no? Es decir, no tenías forma de encontrar otro medio de información que te diera una interpretación distinta sobre el hecho. Hoy sí. ¿Sí? Hoy nuestra generación es la generación que creció viendo Televisa, ¿no? Que se formó un criterio político viendo Televisa, lo cual es muy lamentable, ¿no? Y que dependía de las interpretaciones que nos diera Televisa para entender lo que estaba ocurriendo en el mundo. Hoy ya no es así, ¿no? Las nuevas generaciones pueden buscar libremente cualquier medio de información, cualquier medio de comunicación en cualquier idioma y hacerse una interpretación propia o comparar puntos de vista, ¿no? Eso es lo ideal,